Hola, ¿cómo están? Otra vez el Pastor Elvis con ustedes. Y en esta oportunidad estamos aquí para hablar un poco sobre el Evangelio. Recuerden que cada semana estamos subiendo un video a nuestro canal de YouTube, La Familia 032. Así que vamos acostumbrándonos a este estilo de vida, porque no sabemos hasta cuándo nosotros vamos a estar comunicándonos desde esta vía. Quiero animarles a que cada martes usted comparta este video, le dé like, se suscriba a nuestra página de YouTube y así pueda interactuar juntamente con nosotros. También hacemos grupos pequeños alrededor de la semana a través de las plataformas digitales en las que nosotros estamos trabajando. Estamos usando Zoom, estamos usando WhatsApp para comunicarnos con las personas de aquí de Tamboril y de la familia 032. Es bien interesante todo lo que Dios está haciendo en esta comunidad. Estamos preparándole un video para subírselo la próxima semana y así ustedes puedan ver todo lo que Dios ha estado haciendo en esta cuarentena. No quiero que pases por alto que Jesús te ama y te está esperando. Así que cualquier momento es importante para tú entregar tu vida a Él. Queremos recordarle a las madres de los niños que como cada semana estaremos llevándole su escuela bíblica el próximo sábado. Así que esperen esa escuela bíblica ahí. Estas son parte de los anuncios de las cosas que están pasando. Tenemos grupos pequeños los martes, grupos pequeños los jueves, grupos pequeños los viernes en la noche. Así que grandes cosas Dios está haciendo. Recuérdate que Dios nos ha llamado para plantar 21 iglesias de casa aquí en Tamboril y una iglesia para la ciudad. Siga conectado con nosotros porque cosas grandes Dios hará. Como cada semana estamos aquí, este es el momento de donde vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Y estoy muy emocionado por todas las reacciones que hemos tenido de las personas mandándonos textos bíblicos, llamándonos, algunas personas volviendo su camino de regreso a Dios. Y es maravilloso todo lo que Dios está haciendo. La semana pasada, en nuestro estudio bíblico, estuvimos hablando del avance del Evangelio. Y que todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo lo que Él permite, tiene un propósito general. Y ese propósito general es el avance del Evangelio. Hoy vamos a hablar en la misma dirección, hablando del Evangelio, pero específicamente queremos hablar del poder que tiene el Evangelio. ¿Qué poder tiene el Evangelio de Jesucristo? Y es que está muy distante la perspectiva o la manera de mirar que nosotros tenemos hoy del Evangelio. Es muy diferente a como los cristianos del primer siglo miraban el Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio hoy en día, nos estamos refiriendo a una denominación evangélica. Nos estamos refiriendo a una iglesia que es una religión apartada de las otras religiones. Llámese musulmán, llámese católico, llámese de los santos de los últimos días, llámese adventista, llámese pentecostal. Cuando hablamos del Evangelio, en nuestra mente, en nuestra manera de ver las cosas en este tiempo, nos estamos refiriendo específicamente a un grupo o denominación de personas que creen en Jesucristo. Pero déjame decirte que eso está muy distante de lo que la gente del primer siglo pensaba. Recuerdo algunos libros que he leído sobre la historia del Evangelio, cómo la cosmovisión nuestra es tan diferente a la cosmovisión de la gente del primer siglo. Todos nosotros, cuando le preguntamos a la gente ¿qué es el Evangelio?, ellos dicen es una buena noticia, y esa es una buena respuesta. Pero en realidad no es todo la definición de la palabra evangelio. La palabra evangelio en el idioma original en el que se escribió, en el griego, se refería a una buena noticia, pero una buena noticia que produce gozo. Entonces voy a repetir, la definición completa de la palabra compuesta evangelios en el idioma original en el que se escribió es una buena noticia que produce gozo. Esa palabra no solamente fue utilizado para representar al grupo de personas que llevaba la noticia de la muerte, resurrección y sepultura de Jesús. En la etimología de la palabra, lo que estaban diciendo era, por ejemplo, si tú eras si un reino venía a la guerra contra otro reino, pero el reino al que tú pertenecías derrotaba al reino enemigo, entonces salía un vocero, tocaban trompetas y daban la buena noticia
de que no son esclavos de ningún reino, de que el reino de ustedes pudo vencer al enemigo y así lograr una buena vida para las personas que le rodean. Entonces, cuando la gente oía que ya no eran esclavos, sino que eran libres de otro rey, eso era la connotación o la definición de la palabra evangelio, que significa una buena noticia que trae gozo. Pensemos en este tiempo en el que estamos viviendo en el mismo pico del virus, el COVID-19 o coronavirus, y el COVID-19 ha paralizado la humanidad. 2 días atrás, el presidente de la República había solicitado ante el Congreso que le otorgaran una extensión de la cuarentena por 25 días más. Todas las personas de República Dominicana estamos esperanzados en que pronto termine esta cuarentena y que podamos tener vidas normales o más normales, que podamos por lo menos tener libertad de salir de nuestros hogares. Pero déjame decirte, imagínate que mañana llega una noticia y Danilo Medina, el actual presidente de la República Dominicana, tiene una alocución y dice: querido pueblo dominicano, ya en este tiempo todos somos libres de cuarentena, somos libres de coronavirus, volvamos a la normalidad. En la etimología de la palabra, eso sería un evangelio, una buena noticia que produciría gozo en toda la población dominicana. Entonces, digo esto porque cuando yo he estudiado la historia de la iglesia, desde Jacobo, desde Esteban, el primer mártir, hasta Felicidad, hasta los primeros padres de la iglesia que perdieron su vida por el evangelio, por la buena noticia que le produjo un gozo, o Policarpio, el anciano Policarpio. Esta es una de las historias más maravillosas que yo he escuchado. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la historia de la iglesia, cuando a Policarpio, al anciano Policarpio, le dicen: tienes que negar a Jesús. Y él dice: por tantos años mi Señor solo me ha hecho bien, ¿cómo puedo negarlo ahora yo a Él? ¡Wow! ¿Qué fue lo que esta gente recibió? ¿Qué buena noticia fue la que esta gente recibió? Que despedieron su vida, que la entregaron, que fueron quemados en la hoguera, que fueron echados a las bestias, que fueron lacerada su cuerpo, laceradas sus costillas, que fueron desgañotados, que fueron apedreados. ¿Qué noticia fue la que esta gente recibió? ¿Qué noticia fue la que esta gente recibió? Que no solo entregaba su vida para proclamarlo y para anunciarlo, sino que estaban dispuestos a morir. ¿Qué fue? Leí un libro muy interesante llamado El Mártir de la Catacumba, se lo recomiendo, búsquenlo. No se sabe quién fue el autor, pero El Mártir de la Catacumba nos enseña cómo ellos hicieron túneles en las rocas y túneles en la tierra, y ellos vivían en recámara. Y todavía tú puedes ir a la ciudad de Petra y puedes ir a las ciudades antiguas del área donde empezó el evangelio, y tú vas a encontrar, se pueden encontrar esas catacumbas. Puedes ir a YouTube y encuentras las catacumbas. Búscalo en cualquier programa, tú pones catacumbas de los cristianos y busca esa historia. ¡Qué buena noticia! ¿Qué era lo que esta gente recibía? Que el apóstol Pablo se dejó cortar la cabeza en una guillotina por esto. ¿Cuál era la buena noticia? Porque no era una religión. La religión no puede producir eso en el corazón de los hombres. Cuando el apóstol Pablo envió su mensaje a la iglesia de Roma, fue muy interesante lo que el apóstol Pablo le escribió. El libro de Romanos es muy interesante porque está dividido en secciones y es como si fuera una tesis de lo que el apóstol Pablo creía sobre el evangelio. Y él está mandando esta carta al pueblo de Roma y le dice: estoy contento de ir a visitarlos, estamos felices, quisiera administrarle algún don, quisiera decirle lo que Dios ha hecho con nosotros, y quizás pueda encontrar fruto en alguno de ustedes. Pero hay un texto que yo escuché, y cuando lo escuché por primera vez, recuerdo que fue en una emisora de radio,
el locutor que estaba hablando a través de las ondas radiales tenía un punto de vista muy diferente quizás al del apóstol Pablo en cuanto a este texto. Este texto marcó mi vida. Cambió la vida de mucha gente este texto, no solo la mía, porque también cambió la de Martín Lutero. Y es en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hoy, después de haberte hablado la semana pasada del avance del evangelio, quiero hablarte del poder que tiene el evangelio. Y no sé si tú me estarás viendo desde tu casa, desde tu carro, desde tu celular, desde tu computadora, o quizá me estás viendo desde una sala del hospital, que alguien te ha mandado este video. Cuando yo pensaba en el poder del evangelio, yo pensaba en algo muy diferente. Yo pensaba que el evangelio, como lo decía aquel locutor en el radio, y él hablaba del poder, de la unción de Dios, y él hablaba de una manera que yo no estoy negando que el evangelio tenga el poder. Lo que yo estoy tratando de entender y contextualizar las escrituras a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo. El apóstol Pablo en este texto no se está hablando del poder del evangelio para hacer ningún milagro ni ninguna otra cosa, sino para hacer el milagro más grande que jamás la humanidad haya podido ver, y es la salvación del alma de un hombre pecador. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él tiene una audición que le está escuchando, que está compuesta por dos tipos de personas: judíos que se habían convertido al cristianismo, y no judíos que también se habían convertido al cristianismo y componían la iglesia de Roma. Entonces le está diciendo: el evangelio es el poder de Dios para la salvación de aquellos que están sumisos o ingresados o ciegos por una religión, y de aquellos que están viviendo de espalda a Dios. Luego en el capítulo 1, por todo, él está hablando a esas personas que han vivido sin tomar en cuenta a Dios. Y desde el versículo 18 hasta el capítulo 2, verso 1, él está hablando a ese grupo de personas no judías que han vivido y han adorado ídolos y han adorado dioses ajenos, y a personas que han vivido perdidamente en el área sexual. Pero también le está hablando a judíos que están sumisos en una religión. En el capítulo 2 le dice: tú no puedes juzgar a nadie, porque tú que juzgues lo que juzgas también estás inmerso en eso mismo. Amigo, hermano que me estás escuchando, esta es la realidad de la vida. Todos somos aceptos, porque en el capítulo 3, versículo 23 del libro de Romanos, Pablo concluye diciendo: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí hay tres cosas bien importantes. Número 1, todos somos pecadores. Todos necesitamos el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia de que Jesús murió por todos los pecadores. Porque en el capítulo 3, versículo 24 de Romanos, el apóstol Pablo dice: pero todos son justificados gratuitamente en Jesucristo. Entonces todos somos pecadores. Y quiero hablarte a ti primeramente, que has vivido una vida desenfrenada. No importa que tú hayas vivido una vida o desenfrenada o moralmente aceptable. Si tú has vivido todo este tiempo de espalda a Dios, es tiempo de que te vuelvas a Dios. Hay espacio para ti. La buena noticia, el evangelio tiene el poder para salvarte, sin importar el tipo de vida que tú has vivido. No importa si en el pasado te has dedicado a ser una persona con adicciones a diferentes sustancias. No importa si es una vida desenfrenada sexualmente. No importa si es una vida de criminalidad. No importa si ha sido una vida de robo, de atraco, de asaltos. Hoy tú estás escuchando que Cristo Jesús murió por cada uno de tus pecados y que no quiere que tú vayas a la eternidad sin Él. Él vino a la tierra y entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tú eres importante para Dios. Y quizás de las consecuencias de las cosas malas que has hecho no te podrás salvar, pero sí podrás salvarte del castigo eterno que viene para toda esta tierra. Si has vivido perdidamente, este es el tiempo de que tú vuelvas a Dios, porque Él pagó el precio que tú tenías que pagar eternamente para que ya no vivas conforme a los rudimentos del mundo. Por otro lado, tenemos a las personas religiosas
Tenemos a las personas que desde pequeños fueron llevados a la iglesia. No me importa cómo se llama la iglesia a la que tú asistes. No me importa si tu iglesia se llama católica. No me importa si tu iglesia se llama evangélica. No me importa si tu iglesia se llama pentecostal, si se llama bautista, si se llama adventista, si se llama musulmán. No importa el tipo de religión en la que tú has crecido. Puede ser que te hayas engañado creyendo que porque perteneces a una religión estás salvo. No hay religión que te pueda acercar a Jesús. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba en la iglesia. Una vez llegó la Navidad y yo empecé la iglesia en ese tiempo, y recuerdo que el pastor José Luis cantaba en la iglesia, le canta todavía, pero el pastor José Luis canta muy bien, y yo recuerdo un merengue que él cantó, y él decía: en Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaños, no cambies a Jesucristo por fiesta, por fin de año. Pero también hay otra parte donde decía que no hay religión que te pueda salvar, solo Cristo te puede salvar. Entonces, hermano del alma, si tú has estado toda la vida en la iglesia, si tú eres hijo de pastores o de cristianos, o eres un sacerdote en la iglesia, o eres un diácono de la iglesia católica, o eres, no sé, lo que sea, de cualquier religión, pero tú sabes en lo más profundo de tu corazón que la fe que tú tienes no es la fe que te lleva a la salvación, no por la religión en la que tú estás, sino porque tu corazón no está conectado con el Dios de los cielos. ¿Crees tú de todo corazón que Jesús murió en la cruz para darte vida? ¿Crees tú de todo corazón que Jesús resucitó al tercer día y eso ha transformado y te ha traído gozo? ¿Vives una vida de alegría y de gozo? Hermano, si eso no está pasando, tú no estás teniendo una relación con Dios. Estás viviendo a la cobertura de una religión. Y no importa si eres religioso o no eres, Cristo murió por ti también. Y también te quiere dar la paz y te quiere dar el gozo que solamente el evangelio puede producir. Es el tiempo de abandonar religiones, es el tiempo de abandonar la vida perdida, y es el tiempo de reconocer que todos somos justificados en Cristo Jesús. Jesús lo dijo con una historia. Él estaba hablando un día con los líderes religiosos de su tiempo. En el capítulo 15 del libro de Lucas, él cuenta 3 historias, pero hay una que es una de las más famosas del mundo, porque incluso se han escrito canciones en nuestro país. Hay una canción que se llama Tío Juan, que habla la historia del hijo pródigo. Pero leí un libro de Tim Keller llamado El Dios Pródigo, que trajo luz a mi corazón y a mi mente sobre lo que realmente la parábola quiere decir. Y esta es la historia. Dice que un hijo le dijo a su padre: dame todo lo que me corresponde y yo me voy a ir de aquí. Y dice que el padre le dio su herencia y él se fue y vivió perdidamente. Y en esa vida dice que él perdió todo lo que tenía y lo gastó con prostitutas, con rameras. Pero un día él volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Pensando que iba a ser rechazado, él dijo: yo no soy digno de llamarme su hijo, hazme como uno de tus empleados, porque yo sé que aquí hay pan y yo sé que aquí yo no voy a morir de hambre. Y dice que el padre lo aceptó y le dijo: no, ven mi hijo. Le puso ropa nueva, le puso un anillo en su dedo y mandó a matar el mejor becerro que tenía y hizo una fiesta, porque su hijo, que estaba perdido, ha regresado. Pero en una esquina de la casa está otro hijo mirando todo lo que sucedía y le dijo: padre, todo el tiempo te he sido fiel y tú nunca me has regalado nada para yo celebrar con mis amigos. Y él le dijo: hijo, todo lo que tengo siempre te ha pertenecido, pero mi hijo estaba perdido y ha regresado, estaba muerto y ahora está vivo. Entonces esta nos describe claramente la historia de Romanos y del poder del evangelio. Esta historia nos describe cómo el hijo pródigo se va y pierde todo, y esa es la humanidad que está viviendo sin tomar en cuenta a Dios. Pero también cómo el hijo, el hermano mayor, representa a los líderes religiosos y a las personas que desde siempre han estado
en una institución, en una religión o en una iglesia, pero no tienen gozo. Y Dios representa a ese padre que mató el becerro gordo, mató a su cordero en la cruz del Calvario y está celebrando con cada uno de nosotros. El Evangelio es una buena noticia que te puede producir gozo, que Dios nos ha dado a todos. Y no importa dónde te encuentres, no importa la desesperación que el mundo haya traído, el Evangelio tiene el poder para salvarte y para librarte de todas las cosas. Es el tiempo, es el momento perfecto para que usted abra su vida, abra su corazón y reciba con gozo la buena noticia de que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros y que hoy está reinando y que pronto volverá por nosotros. Esta es la mejor noticia que ser humano alguno jamás haya recibido. Esa fue la noticia que impactó mi vida hace más de 20 años. Esa fue la noticia que transformó mi corazón. Y esa fue la noticia que hace 15 años tocó mi vida. Y empecé a seguir y a proclamar a todo el mundo de que ya no hay que morir ni preso de la religión ni esclavo del pecado, pues Cristo Jesús nos ha liberado con su muerte en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, y hoy es el día de abrir tu vida a Él, porque Él